Vamos a empezar entonces esta tarde con el primer teórico de la serie de heterociclos. ¿Sí? Bien. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la gran clasificación, que tiene que ver con las características generales de los heterociclos y que va a definir su comportamiento químico. ¿Sí? Los heterociclos, ¿qué se imaginan como un heterociclo? Digamos, a partir de la palabra nada más. Carbociclo, ¿qué se imaginan? Empecemos por ciclo, ¿no? Carbociclo será un sistema cíclico compuesto por átomos de carbono que puede tener sustituyentes, pero la base es carbono nada más. Heterociclo nos remite a heteroátomo. Entonces son sistemas cíclicos que contienen uno o más heteroátomos. Eso podríamos usarlo como definición de heterociclo, ¿sí? Les decía yo que las características físico-químicas en realidad de los heterociclos están determinadas en forma, digamos, muy fuerte por el hecho de que estos heterociclos pueden ser no aromáticos o aromáticos. ¿Sí? Lo mismo pasaba con los carbociclos. Los carbociclos, por ejemplo, ciclohexano incluso, ciclohexadieno también, son carbociclos, tienen enlaces pi, no el ciclohexano, pero los otros sí, y en algunos casos hay conjugación, pero no son sistemas aromáticos. ¿Sí? Ustedes saben que los sistemas aromáticos tienen algunas características que los hacen especiales. Pasando a los heterociclos, o mejor dicho, volviendo a los heterociclos aromáticos van a tener características especiales que difieren de los análogos no aromáticos. Estos heterociclos no aromáticos tienen propiedades físicas y propiedades químicas que son análogas a las funciones que contienen, ¿sí? Por ejemplo, la pirrolidina, ¿sí? Un heterociclo pentagonal que contiene un nitrógeno, se va a comportar a todas luces, salvo en los aspectos conformacionales, y por ahí eso se ve reflejado en la parte espectroscópica, se va a comportar como una amina secundaria y no va a tener ninguna propiedad que haga que la tengamos que estudiar como un grupo separado de compuestos, ¿sí? En cambio, los heterociclos aromáticos, justamente a raíz de esa aromaticidad, presentan propiedades especiales, ¿sí? Algunas características, y esto dicho en forma muy general, es que son estables frente a agentes que pueden alterar a otros compuestos no aromáticos. Y justamente la aromaticidad les da una estabilidad especial, con lo cual son poco sensibles relativamente a la luz, a la temperatura, agentes oxidantes, agentes reductores. Y la característica fundamental que comparten los heterociclos aromáticos con el benceno es el hecho de preferir, digamos, o tener tendencia a dar reacciones de sustitución y no de adición, que son las reacciones características de los dobles enlaces. ¿Sí? Los dobles enlaces, los triples enlaces, la reacción característica es la adición electrofílica. ¿Sí? En los sistemas aromáticos, como consecuencia de una adición electrofílica, que en realidad no se da, se perdería la aromaticidad. ¿Sí? Entonces, digamos, la alternativa es la reacción de sustitución, donde uno de los átomos de hidrógeno es sustituido por un grupo. Esa sustitución, de acuerdo al reactivo que estemos usando, puede ser una sustitución con un electrófilo o con un nucleófilo. ¿Sí? Esto es importantísimo, así como era importantísimo en el benceno y sus derivados, que ustedes se lleven ese concepto cuando ya no estén más cursando química orgánica. ¿Sí? Los sistemas aromáticos tienen una estabilidad especial que viene dada por sus características electrónicas, con lo cual no dan reacciones de adición que destruirían la aromaticidad y sí dan reacciones de sustitución. Bien, ¿por qué estudiamos a los heterociclos aromáticos y no aromáticos si nosotros nos vamos a dedicar a los aromáticos?
les vamos a dedicar varias clases, creo que hay 7 clases de heterociclos aromáticos. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, ahí tienen algunas de las respuestas. Los heterociclos son compuestos omnipresentes en los sistemas biológicos y también con mucha frecuencia de aparición en los compuestos que tienen características de drogas, ¿sí? Drogas, medicamentos, etcétera. Ahí tienen listadas algunas de las familias, digamos, de drogas que contienen núcleos heterocíclicos, como ser alcaloides, antibióticos, antivirales, antitumorales, pero también herbicidas, insecticidas, etcétera, ¿sí? Por no hablar de todo lo que sean pigmentos y tinturas. O sea que tienen una gran aplicabilidad dentro de lo que es la terapéutica y también en estos otros casos, como pueden ser los pigmentos y compuestos en general bioactivos. Por otro lado, dentro de lo que serían los seres vivos, encontramos núcleos heterocíclicos en lugares tan importantes y tantos lugares como los ácidos nucleicos. Las bases púricas y pirimidínicas son heterocíclicas. Muchas coenzimas, vitaminas, transportadores de energía y compuestos que participan en un proceso tan importante como la fotosíntesis, ¿sí? Y bueno, eso se relaciona un poco con las características especiales que tienen los heterociclos, sobre todo los aromáticos. Bien, empecemos entonces por nombrarlos. Yo no, digamos, en los alcances de este curso no me interesa específicamente que hablemos demasiado de nomenclatura, ¿sí? Sin embargo, nos tenemos que entender y, por lo tanto, vamos a dar las reglas más elementales de nomenclatura, pero le vamos a prestar sobre todo atención a los nombres triviales que son aceptados a esta altura de la vida y hace muchos años por la IUPAC y son con los que los vamos a manejar, ¿sí? Bien. Acá tenemos ejemplos, todos estos heterociclos los vamos a estudiar, digamos, en detalle, pero lo primero para poder contestar cualquier cosa sobre un compuesto es que yo les dé el nombre y ustedes pueden escribir la estructura, ¿sí? Entonces estos nombres triviales tienen que conocerlos porque son aceptados por la IUPAC y es como todos los químicos llaman a los sistemas heterocíclicos. Obviamente, como vamos a hablar en detalle del pirrol, del furano, del tiofeno, de la piridina, etcétera, etcétera, digamos, creo que eso no les va a demandar un esfuerzo extra. Bien, acá tenemos más ejemplos, en este caso los ejemplos son de heterociclos con 2 heteroátomos, ¿sí? Estos también los vamos a estudiar y también tienen que conocerlos por sus nombres triviales. En cuanto a, o sea, más allá de conocer el nombre, poder escribir el compuesto, tenemos que poder ubicar sustituyentes si el compuesto está sustituido, ¿sí? Entonces, esta nomenclatura más sistemática está basada en las reglas de Hansch, ¿sí? Lo que se hace, bueno, estos sistemas son bastante simples, sabiendo que se comienza a numerar desde el heteroátomo y luego en forma consecutiva todos los carbonos. Si tenemos sistemas que presentan más de un heteroátomo, tenemos esta escala de prioridades, con lo cual si tenemos un heterociclo como por ejemplo el que tenemos acá a la izquierda, el oxazol, para que ya lo vayamos practicando, la numeración va a empezar en el heteroátomo, ¿cuál de ellos? El que está primero en la lista de prioridades, ¿sí? O sea que el 1 va a ser el oxígeno y vamos a seguir nombrando, podríamos seguir, digamos, en sentido horario o sentido antihorario. La idea, lo mismo que pasa con la nomenclatura de los compuestos que no son heterocíclicos, es que queden los subíndices menores. Entonces vamos numerando de manera de incluir al próximo heteroátomo con el subíndice más bajo, ¿sí? De esa manera les queda como 1 el oxígeno, 2 el carbono que está entre los 2 heteroátomos y 3 el nitrógeno y después quedan las posiciones 4 y 5. De la misma manera podemos razonar el heterociclo que tenemos a la derecha, ¿sí? El isotiazol.
podemos tener los sistemas heterocíclicos con anillos benzofusionados o con anillos fusionados, con anillos bencénicos fusionados, ¿sí? En ese caso, según las reglas de nomenclatura de heterociclos, se inicia la numeración, digamos, con la posición que está vecina a la fusión de anillos. Obviamente acá tenemos dos posiciones de fusión, el que pusimos como 4 y el que pusimos como 1 están adyacentes a la fusión, pero el heteroátomo es el que tiene la prioridad, ¿sí? Entonces queda definido de manera inambigua cuál es la posición de un determinado sustituyente. Fíjense que en el caso de la isoquinolina, que es el que tienen a la derecha, esto nos da como resultado que el número 1 lo tiene un carbono y no un heteroátomo, ¿sí? Eso hay que recordarlo. En la isoquinolina, la posición 1 es el carbono que está vecino al heteroátomo, simplemente siguiendo estas reglas tal como yo les decía. Bueno, vamos a hablar un poco en detalle de la aromaticidad, ¿sí? Porque es la que determina muchas de las características físico-químicas de estos compuestos. El prototipo de compuesto aromático o de sistema aromático es el benceno, ¿sí? Ustedes saben o se acuerdan, según lo que han visto en Orgánica 1, que ese arreglo de 6 electrones pi en un sistema cíclico de características de geometría planar, digamos, le confiere al benceno una estabilidad termodinámica mayor que la de su hipotético análogo no aromático, ¿sí? Hay una energía de estabilización, esa energía es obviamente negativa porque representa un descenso, ¿sí? Un aumento en la estabilidad, un descenso en la energía, y eso es producto de la aromaticidad. La aromaticidad se puede analizar, digamos, desde muchos puntos de vista. Vamos en forma cronológica. La teoría del enlace de valencia considera enlaces localizados, con lo cual, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? O sea, ¿cómo representamos al benceno en el marco de la teoría de enlace de valencia? ¿Cómo hacían ustedes? ¿Nunca representaron al benceno? ¿Se olvidaron? ¿Cómo representan la conjugación en cualquier sistema? Incluso el benceno. Tienen estructuras límite, ¿sí? Las estructuras límite, o sea, lo que está subyacente a eso, son enlaces localizados entre dos átomos. Entonces escribirán el benceno primero con todos los dobles enlaces, alternado por supuesto, y luego, flecha de resonancia, la otra estructura. ¿Sí? Eso es una representación que responde a la teoría del enlace de valencia, ¿sí? Más modernamente tenemos la teoría de orbitales moleculares, y en la teoría de orbitales moleculares, de la cual ustedes han visto algo, se considera a la molécula como un todo y hay orbitales que abarcan más de 2 átomos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si bien la teoría de orbitales moleculares da predicciones mucho más certeras y mucho más abarcativas que la teoría del enlace de valencia, para los químicos orgánicos nos resulta útil y muy gráfico hacer las representaciones que tienen que ver con la teoría del enlace de valencia, y escribir las estructuras límite con una flecha de resonancia, que dicho sea de paso, no es equilibrio, ¿sí? ¿Cómo es la flecha de resonancia? Una sola flecha con 2 puntas, ¿sí? ¿Cómo es la flecha de equilibrio o el símbolo de equilibrio? 2 flechas, una va hacia un lado y la otra vuelve, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre estructuras resonantes o estructuras límites de un híbrido resonante y 2 estructuras en equilibrio?
Silencio en la noche, en la tarde. A ver, podemos pensar que dos estructuras que están en equilibrio se interconvierten, y si pudiéramos detener el tiempo o hacer alguna cosa de ese tipo, de alguna manera congelar el sistema, podríamos decir que una estructura está en un determinado momento, como por ejemplo, una tautomería, ¿sí? Como el tautómero A, y en otro determinado momento como el tautómero B, ¿sí? Cosa que no podemos decir de las estructuras resonantes. O sea, el benceno es a la vez las dos estructuras resonantes. Las dos estructuras límite que escribimos para el benceno. Si no es que está, digamos, entre comillas, un rato de una manera y otro rato de otra. Está siempre como el benceno. Nosotros tenemos, la teoría del enlace de valencia tiene limitaciones para representar eso, que son superadas por la teoría de orbitales moleculares. Pero eso es simplemente una cuestión de representación y ningún equilibrio, por rápido que sea, es igual a la resonancia, ¿sí? ¿Qué otra cosa suele distinguir a las estructuras en equilibrio y a las estructuras límite de un híbrido resonante? Cuando uno, supónganse, hace el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática, ¿qué es lo que hace? Tiene que representar algo que está deslocalizado, enlaces deslocalizados. ¿Qué es lo que cambia entre una estructura y otra? La posición de los dobles enlaces, ¿sí? Los átomos, los pares no ligantes, digamos, a veces intervienen también en la resonancia. ¿Estamos con eso? Pero no me contestan nada. Bueno, está. Entonces, ¿qué es lo que, entre comillas, porque eso es muy entre comillas, y es como uno va dibujando las estructuras, ¿qué es lo que se mueve? Los electrones, ¿sí? En un equilibrio tautomérico, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, un equilibrio enol-cetona. ¿En qué consiste un equilibrio tautomérico? Si uno mira la estructura de la izquierda y la estructura de la derecha, ¿qué cambió? Posición de doble enlace, y en general hay migración de un protón, pero no siempre, el 100% de las veces, pero en un equilibrio sencillo como una tautomería cetoenólica, cambia de posición el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno, que era el oxidrilo del enol, en la otra estructura ya no es más el oxidrilo, no está aún más unido a un oxígeno. ¿Estamos? Bueno. Bien. Continuando con lo que veníamos diciendo, ¿qué es lo que diferencia a los sistemas aromáticos? Lo que los diferencia es su estructura electrónica, ¿sí? Son lo que se conoce como un sistema de capa cerrada, electrónica, por supuesto, y eso es lo que les da esa estabilidad termodinámica inusual, ¿sí? Ustedes saben que también, supongo que lo habrán discutido en Orgánica 1, hay compuestos que no son aromáticos, ¿sí? Y hay compuestos que son antiaromáticos. Antiaromático ya nos está indicando, si decimos aromáticos, ni aromáticos ni antiaromáticos, no aromáticos y antiaromáticos, eso ya nos está hablando de contenidos energéticos crecientes, ¿sí? El aromático está estabilizado, entre comillas, por debajo del cero, que sería el sistema conjugado pero no aromático, y el antiaromático está desestabilizado, ¿sí? Esos son electrónicamente sistemas que se conocen como sistemas de capa abierta, y eso hace que estén desestabilizados con respecto al análogo no aromático. ¿Está? Ustedes saben, o recordarán la regla de Huckel. La regla de Huckel nos habla sobre el número de electrones pi que tienen los sistemas aromáticos y antiaromáticos. ¿Sí? Tenemos que el número de electrones pi es 4n más 2, y cuando n es entero o 0, tenemos sistemas de capa cerrada,
aromáticos muy estables, y cuando N es medio, 3 medios, etcétera, estamos en presencia de una especie o un sistema antiaromático. No habrán visto demasiado sobre los sistemas antiaromáticos, porque justamente esa desestabilización que implica el sistema de capa abierta hace que estos compuestos sean muy difíciles de sintetizar, ¿sí? O sea, o no se sintetizan directamente o son tan inestables que reaccionan con cualquier reactivo o no, digamos, con el oxígeno atmosférico, con alguna traza de humedad, etcétera, y se transforman en otra cosa para liberar energía. Bien, digamos, todo esto, todo este análisis del sistema de capa abierta, sistema de capa cerrada, tienen que ver con la química orgánica teórica, ¿sí? Pero digamos que los resultados de los cálculos, etcétera, tienen que tener un correlato empírico. O sea, tiene que haber algo experimental que me esté diciendo que esos cálculos están prediciendo lo correcto y no que estamos, digamos, los cálculos siempre dan un resultado, pero que ese resultado tenga sentido químico es otra cosa. Entonces, vamos a lo que llamamos evidencias empíricas, que es simplemente evidencias prácticas experimentales de que todo este razonamiento de capa cerrada, capa abierta, etcétera, etcétera, realmente caracteriza a los compuestos, ¿sí? La primera evidencia son las longitudes de enlace. Eso ustedes lo saben del benceno, ¿sí? El benceno, si uno escribe una sola de las estructuras límites, piensa que hay un enlace más cortito, que es el doble, y uno más largo, ¿sí? Sin embargo, se sabe que el benceno, todos sus enlaces tienen la misma longitud, y eso es una apoyatura práctica para plantear la resonancia, la aromaticidad y todo lo que resulta de los cálculos, ¿sí? Entonces, una de las evidencias experimentales de la existencia de la resonancia, o de la estabilización por aromaticidad, mejor dicho, más que resonancia, son las longitudes de enlace, ¿sí? Cuanto más distintos son los enlaces, menor estabilización para aromaticidad. Esa es otra cosa que hay que decir, y es que, digamos, la aromaticidad es algo cuantitativo. No tan fácil de cuantificar, pero es cuantitativo. O sea, hay sistemas que son más aromáticos que otros. Bien, otra de las evidencias que se suele usar, en realidad no son los mejores experimentos para medir, digamos, aromaticidad o para comparar aromaticidades, son los calores de hidrogenación y los calores de combustión. ¿Sí? Se supone que cuando un sistema insaturado absorbe hidrógeno para dar el sistema totalmente saturado, se produce una liberación de energía. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Por qué hay una liberación de energía? Se forman nuevos enlaces, ¿sí? Se forman nuevos enlaces carbono-hidrógeno. Estamos en el caso del benceno, supongamos. Entonces, lo que está subyacente es que un compuesto no va a liberar una energía que no contiene, ¿sí? Un compuesto que es muy estable, tiene un contenido energético por debajo de lo esperable, cuando se hidrogena o cuando se combustiona, va a liberar poca energía, ¿sí? Y eso nos va a dar una medida de su estabilización por aromaticidad. ¿Por qué es problemático el tema de los calores de hidrogenación y los calores de combustión? Es problemático por el modelo no aromático. O sea, uno tiene que comparar el heterociclo verdadero, o el benceno, o lo que sea, el sistema aromático verdadero, con un modelo que sea exactamente igual, pero no aromático. Ahí vienen los problemas. Distintos autores toman distintos modelos y obtienen distintos valores numéricos para la energía de estabilización por aromaticidad, ¿sí? Bueno, acá tienen un poco lo que yo les decía, y también el hecho de que
estas energías experimentales, estos valores experimentales, varían de acuerdo al modelo que tomemos de sistema no aromático. Por otro lado, hay evidencias en las cuales vamos a discutir, digamos, particularmente para la piridina y el pirrol, que vienen de los momentos dipolares, ¿sí? Porque los momentos dipolares se ven modificados por la deslocalización electrónica que está involucrada en la aromaticidad. Bien, una de las evidencias que actualmente se considera más importante, más allá de las longitudes de enlace, es la parte magnética, ¿sí? En los espectros de resonancia magnética nuclear, esto ustedes ya se habrán familiarizado, quizás sin preguntarse qué era lo que estaba pasando, pero los sistemas aromáticos tienen efectos bastante fuertes, sobre todo en los espectros de RMN de hidrógeno, ¿sí? Recuerden simplemente dónde está la zona de los dobles enlaces en el espectro de RMN y dónde está la zona de los aromáticos. La zona de los dobles enlaces, ¿dónde está? De 0 a 10, que es nuestra escala más o menos. ¿Dónde buscan? Si ustedes les dicen, este compuesto contiene dobles enlaces, ¿dónde buscan? Alrededor de 5, 4,5. Uy, bueno, no sé qué hice. ...4,5, supongamos, depende de la sustitución, las características electrónicas, qué sé yo, 6,5, en ese rango van a buscar, ¿sí? O menos todavía. ¿Y dónde buscan los anillos bencénicos? 7, ¿sí? 7, bueno, sí, obviamente de acuerdo a la sustitución también hay un rango, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Eso es un poco la siguiente transparencia, que es simplemente recordatoria. A las corrientes inducidas por el campo magnético, ¿sí? Las corrientes de electrones inducidas por el campo magnético, esas corrientes inducidas producen campos inducidos, y las líneas de fuerza de esos campos son las que se muestran en la figura, ¿sí? Fíjense que en la zona de la periferia del anillo bencénico, donde suelen estar los hidrógenos, las líneas de fuerzas producidas por esta circulación de electrones, por el campo magnético generado por la circulación de electrones, refuerzan al campo aplicado. Con lo cual produce un efecto de desprotección, corrimiento hacia deltas altos. Y esta es una de las evidencias más fuertes en favor de la aromaticidad, ¿sí? Hay sistemas de dobles enlaces conjugados, donde en principio, si uno no hubiera escuchado hablar sobre aromaticidad ni todo esto, esperaría que los metinos, los CHs, aparecieran igual que el benceno. ¿Por qué? Bueno, en el benceno hay algo especial que hace que este efecto sea mucho más grande que el de un doble enlace aislado y que el de un doble enlace conjugado. Acá tienen algunos valores típicos. Vamos a ver después qué características electrónicas tienen cada uno de estos heteroátomos, pero comparen la columna de la izquierda, ¿sí? Tenemos el heterociclo aromático con desplazamientos químicos que llegan hasta más de 8,5, y tenemos el heterociclo parcialmente saturado, fíjense que este doble enlace no está, ¿sí? Y los valores de desplazamiento químico son mucho más bajos. Lo mismo pasa en el caso del furano y en el caso del tiofeno, aunque los efectos a veces, no, son, a ver, déjenme ver, no, también acá son fuertes. Acá tienen algunos, bueno, tomando como referencia el benceno, esto, sí, tienen algunos sistemas más para poder comparar, alguno con 2 heteroátomos. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo el efecto de la aromaticidad, pero también estamos sintiendo, entre comillas, en cuanto a los deltas, a los desplazamientos químicos de los protones, la presencia del heteroátomo, ¿sí? La presencia del heteroátomo, que puede ser dador o aceptor de electrones en cuanto a los efectos mesoméricos, pero en los efectos inductivos siempre es aceptor.
¿sí? Igual, a ver, fíjense que a veces los efectos mesoméricos se hacen notar. 6,3 es un delta bajísimo para un sistema aromático. Evidentemente, si bien este oxígeno tiene un efecto inductivo aceptor de electrones, el efecto mesomérico del oxígeno, en este caso, no es totalmente opuesto, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos desplazamientos químicos de carbono, tomando al benceno con casi 130 ppm. Fíjense un poco el efecto del heteroátomo en los distintos sistemas. Después vamos a ver qué es lo que pasa. Tengan en cuenta que los núcleos de carbono 13 sienten muchísimo menos los efectos de anisotropía, estos efectos de las corrientes inducidas. Eso tiene que ver con que el núcleo de carbono está mucho más apantallado porque tiene más electrones alrededor que el núcleo de hidrógeno, ¿sí? Entonces el núcleo de hidrógeno es digamos, no tiene electrones el carbono tiene más electrones, con lo cual todos estos efectos de corrientes remotas no van a tener demasiada influencia sobre los delta de carbono y sí una influencia drástica sobre los delta de hidrógeno. También la influencia de los heteroátomos se va a manifestar en las constantes de acoplamiento. ¿Cuántos son más o menos, de cuántos hertz es una constante orto en un benceno? Las constantes orto son las constantes grandes, las que uno ve sí o sí en el espectro, ¿sí? Más o menos 8, 9, 10 Hz, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo es en un sistema, en el benceno y sus derivados. Fíjense qué pasa, simplemente tomemos esta piridina, qué pasa con esas constantes orto de entre 8 y 10 Hz. Acá tenemos entre 4 y 6, acá tenemos un poco más, entre 6 y 9. ¿Qué hace el heteroátomo con las constantes de acoplamiento? Por lo menos en el caso de la piridina, ¿sí? Estos dos hidrógenos, que podríamos llamar orto entre comillas, por analogía con el benceno, tienen una constante mucho más baja, ¿sí? Eso se relaciona con el efecto atractor de electrones del heteroátomo. Los atractores de electrones disminuyen el valor de las constantes de acoplamiento en general. Pues hay que ver si el heteroátomo es más dador, más aceptor, etcétera. Pero en general lo que ven, los valores más grandes son estos, pero después las constantes vecinales son bajísimas, 3,5, 1,8. Estas pueden incluso llegar a no verla. Esta está entre más o menos alrededor de 2 Hz. Eso es nada. Y ese es el efecto del heteroátomo. Bueno. Vamos a ver entonces esto que yo les venía anticipando de si ese heteroátomo va a ser dador, aceptor, etcétera, ¿sí? Es muy importante y me voy a detener en esto todo lo que sea necesario, ¿sí? Porque si hay un concepto en química heterocíclica que ustedes tienen que llevarse y no olvidar, es el concepto de heterociclos pi deficientes y pi excesivos. Y la otra cosa importante, nosotros, digamos, la química heterocíclica es muy rica, es muy variada y hay muchísimas reacciones que son reacciones realmente inesperadas, extrañas, obviamente tendrán sus estudios mecanísticos, etcétera, ¿sí? A mi manera de entender, creo que eso está bastante generalizado, yo quiero que ustedes se lleven ¿cómo decirlo? Los comportamientos típicos. Comportamientos típicos, los esperables, los predecibles. No las excepciones, las reacciones extrañas, porque en química heterocíclica son muchísimas las reacciones inesperadas, extrañas, que uno no se puede explicar fácilmente en base a todo lo que conoce de química orgánica.
La idea es que sepan muy bien los comportamientos generales, que puedan predecir reactividad, incluso en sistemas que no hayan estudiado específicamente, ¿sí? Heterociclos distintos a los que estudiaron. Pero si ustedes saben, por ejemplo, reconocer un nitrógeno piridínico, ¿sí?, van a poder entender un montón de cosas y van a poder predecir, incluso en sistemas que no hayan estudiado, toda otra serie de cosas, reactividad, frente a electrófilos, frente a nucleófilos, si reaccionan en la cadena carbonada, si reaccionan en nitrógeno, pero para eso tienen que tener clarísimo qué es un nitrógeno piridínico y qué es un nitrógeno pirrólico, que son exactamente opuestos, ¿sí? Por eso le vamos a dedicar, y pregúntenme todo lo que me quieran preguntar, porque encima de esto van a poder edificar un montón de cosas y aprender un montón de cosas. Si esto no se entiende, va a ser como, no sé, estudiar la guía de teléfono, ¿sí? Una cosa que no tiene demasiado ton ni son, pero hay que estudiarla para aprobar el examen. Si lo entienden, como ya les dije, no voy a estar atrás del ejemplo particular que contradice todo lo demás, no es la idea, ¿sí? La idea son los comportamientos generales. Bueno, entonces empecemos por el compuesto prototipo del sistema aromático, que es el benceno. Acá tienen las estructuras límite del benceno, esas estructuras son equivalentes. Acá tienen la orbitalización, siempre representamos como líneas los enlaces sigma. En este caso, por simplicidad, no representé los hidrógenos, porque si no se empasta demasiado el gráfico y no se entiende a dónde uno tiene que dirigir la atención, ¿sí? Un sistema de dobles enlaces deslocalizados. Recordemos, en cuanto a la aromaticidad, que los sistemas aromáticos, además de cumplir la regla de Huckel, tienen que presentar otras características. ¿Cuáles son? Medio las nombramos, pero para tenerlo claro. ¿Cómo tienen que ser? Máximo número de dobles enlaces conjugados, eso seguro. ¿Qué más? Planos. ¿Y qué más? Cíclicos. Si no son cíclicos, ni siquiera intentamos aplicar la regla de Huckel. Si no es cíclico, no es aromático. Si el ciclo tiene una conformación no planar, tampoco va a ser aromático, o va a tener un carácter aromático que va a ser despreciable, ¿sí? Después de que todo eso está bien establecido, empezamos a ver cuántos electrones pi tiene, cumple la regla de Huckel, no cumple la regla de Huckel, y ahí terminamos, digamos, todo el panorama. Pero lo primero que hay que mirar es si es cíclico, en lo posible averiguar si es planar o no, y recién después ocuparse de la regla de Huckel. Bueno, fíjense en el anillo bencénico, cada uno de los carbonos tiene en orbital p un electrón, esos son los 6 electrones pi, que forman la nube pi del benceno, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de la piridina? Cada uno de los carbonos nuevamente aporta un electrón, y el nitrógeno, ¿qué hibridación tiene el nitrógeno en la piridina? Miren el compuesto sin mirar la estructura. Eso es muy importante, ¿viste? Despiértense porque lo tienen que saber. Si no, SP2. ¿Todos de acuerdo? Asumimos que sí. ¿Cómo saben qué hibridación tiene el nitrógeno? Es una pregunta totalmente pertinente. Exactamente, por los enlaces que tiene. Está unido a 2 carbonos, ¿sí? Con lo cual necesita 2 enlaces, y de esa manera uno deduce qué hibridación tiene que tener, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de nitrógeno sp, grupo ciano, ¿sí? ¿Eso dijiste? Está bien. En el grupo ciano se une solamente, o sea, precisa solamente orbitales sp, ¿sí? El grupo ciano es como el alquino, lineal, entonces ese nitrógeno tiene hibridación sp. Un nitrógeno sp3 típico
una amina terciaria, amoníaco. Bueno, entonces el nitrógeno tiene hibridación sp2. El electrón que va a aportar al sistema pi está en un orbital p, pero el nitrógeno, a diferencia del carbono, tiene un par de electrones no compartido, o par solitario, así también lo pueden encontrar, ¿sí? ¿Dónde se ubica ese par solitario? Eso es importantísimo. Fíjense que el par solitario está en el mismo plano que los enlaces sigma, no que los pi. ¿Sí? Como si yo pudiera tomar esa piridina y apoyarla sobre la mesa. En la mesa quedarían los enlaces sigma y además los enlaces p estarían perpendiculares, los orbitales p y los enlaces pi estarían perpendiculares y tendríamos a nivel del nitrógeno este orbital que estaría en el plano de la mesa, para decirlo en términos que se entienda, que lo entienda todo el mundo. Eso tiene una influencia profunda sobre el comportamiento de la piridina y sobre lo que nosotros llamamos, o vamos a empezar a llamar, un nitrógeno piridínico. Es un nitrógeno que aporta un electrón al sexteto pi y que tiene su par libre en un orbital perpendicular al sistema pi, y ustedes saben que cuando los orbitales son perpendiculares no interactúan entre sí. ¿Sí? No hay solapamiento porque están en la peor posición para interactuar. O sea que esos electrones, al no interactuar con la nube pi, están disponibles. Eso trae dos consecuencias que están ligadas entre sí y que tienen que ver con la basicidad y con la nucleofilia del nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da la basicidad de un compuesto? ¿Con qué se relaciona la basicidad de un compuesto cualquiera? ¿Cómo? La capacidad para compartir un par de electrones con un protón. ¿Sí? Eso nos da la basicidad. Y la nucleofilia es prima, digamos, de la basicidad, aunque no van siempre exactamente, hay distintos efectos, esto es una cosa muy general lo que estamos discutiendo, ¿sí? Pero la nucleofilia es la habilidad que tiene ese nitrógeno, por ejemplo, si estamos hablando de nitrógenos, de poder atacar a un carbono. Un carbono convenientemente sustituido, etcétera, no va a ser cualquier carbono, pero en definitiva, esa capacidad para atacar a un centro pobre en electrones, a un electrófilo, también está dada, entre otras cosas, pero muy fundamentalmente, por la disponibilidad del par de electrónicos. ¿Sí? Si el par electrónico no está disponible, no va a haber protonación, no va a haber ataque por lo menos del nitrógeno a centros pobres en electrones, carbonos con densidad positiva. Bueno, dije que me iba a quedar un rato, al punto que se puso el protector de pantalla. Bueno, esto realmente tiene que estar muy claro. Entonces, este es un nitrógeno básico, es un nitrógeno nucleofílico. Vamos a ver qué pasa con la parte carbonada. Cómo escribimos las estructuras resonantes, y eso me hace acordar de algo, que espero no olvidármelo, pero que tiene que ver con una ejercitación domiciliaria que estamos preparando. ¿Sí? Primero hablamos de los electrones y después de la ejercitación. Bien, tenemos esta estructura de partida. ¿Cómo empezamos, entre comillas, a plantear la deslocalización electrónica? ¿Qué es lo que yo hice? No escribí las flechas, pero ¿qué es lo que yo hice? Exactamente, el par de electrones simplemente lo desplacé hacia el nitrógeno, ¿sí? Con lo cual, obviamente, este carbono está con déficit de electrones y el nitrógeno
también consecuentemente está con un exceso de electrones. Más allá de su par solitario que lo sigue teniendo y lo sigue teniendo en el mismo lugar, tiene ahora otro par de electrones, ¿sí? ¿Hay otra forma en la cual yo podría haber planteado la resonancia? Siempre hay otra forma, que formalmente no va a ser incorrecta, porque si yo lo único que hago es desplazar electrones en forma racional, puedo plantear estructuras resonantes donde yo haga todo lo opuesto, ¿sí? El par de electrones, en vez de volcarlo sobre el nitrógeno, lo vuelco sobre el carbono de al lado. ¿Y quién me lo va a prohibir? ¿Qué pasa? En ese caso nos quedaría un nitrógeno con una carga positiva, porque los electrones fueron para el lado del carbono. Esa es una situación desfavorable, mucho más desfavorable que quede un carbono con carga positiva, ¿sí? Porque ustedes saben que el nitrógeno es mucho más electronegativo que el carbono, soporta peor una carga positiva. Y ese nitrógeno que no cumple la regla del octeto está muy desfavorecido, ¿sí? Entonces empezamos a hacer la resonancia, entre comillas, y el nitrógeno se comporta como un atractor de electrones por efecto mesomérico. Una vez que iniciamos la resonancia, después, bueno, simplemente lo que haremos es lo que hacemos siempre, ¿sí? Vamos desplazando los pares de electrones, consecuentemente la carga va migrando, y llegamos finalmente a la estructura, fíjense el benceno, la de la derecha, y fíjense la de la izquierda, benceno y piridina, que obviamente son las más contribuyentes, ¿sí? Porque tienen máximo número de dobles enlaces conjugados, bla. Bueno, creo que sobre esto nada más. Esto está claro, se entiende. Y antes de cambiar de transparencia, vamos a volver a decir entonces que un nitrógeno piridínico es un nitrógeno básico y nucleofílico porque el par de electrones libres no participa del sexteto pi y no interactúa con el sexteto pi, no está involucrado. Y por otro lado, vamos a decir que el nitrógeno piridínico se comporta como un atractor de electrones por efecto inductivo, que es el que tiene que ver sobre todo con los enlaces sigma, porque es más electronegativo que el carbono, y por efecto mesomérico, por cómo planteamos las estructuras resonantes, ¿sí? Volcamos el par de electrones sobre el nitrógeno y a partir de ahí seguimos. Bueno, vamos a los momentos dipolares que yo se los había mencionado allá lejos como una evidencia más de la aromaticidad, ¿sí? Acá tienen el sistema aromático, la piridina, y tienen el análogo totalmente saturado que es la piperidina. Fíjense que el momento dipolar de la piperidina es de 1.7 debye. Y el de la piridina, o sea, acá lo único que podemos tener son efectos inductivos, no hay dobles enlaces conjugados, no hay efectos mesoméricos, no hay resonancia ni nada, ¿sí? En cambio, en la piridina, o sea, el sistema aromático con máximo número de insaturaciones, tenemos los efectos, valga la redundancia, del efecto inductivo y además tenemos el efecto de la resonancia, ¿sí? Donde el nitrógeno se comporta como atractor de electrones en ambos casos. Con lo cual, el momento dipolar se dirige hacia el nitrógeno y es mayor que en el caso de la piperidina. De ahí, y de las estructuras, de esto que conversamos sobre el momento dipolar y de lo que discutimos en la transparencia anterior sobre la resonancia en el caso de la piridina, se desprende la clasificación de la piridina como un heterociclo o el prototipo del heterociclo pi deficiente, ¿sí? Donde el nitrógeno lo que está haciendo es disminuir la densidad electrónica a nivel de la parte carbonada.
Cuando uno habla de heterociclo pi excesivo o pi deficiente, en realidad está mirando la parte carbonada. ¿Estamos? ¿Qué efecto tiene ese nitrógeno? ¿Cómo modifica a la estructura original, que en este caso sería la del benceno? Y la modificación es esa, ¿sí? Comportarse como un atractor de electrones, disminuyendo la densidad electrónica a nivel de los carbonos. Bien, vamos ahora a el otro prototipo de heterociclo, pi excesivo y de nitrógeno, ¿sí? Entonces, acá tenemos al pirrol. El pirrol electrónicamente se parece al anión ciclopentadienilo. ¿Escucharon hablar del anión ciclopentadienilo? Cuando vieron aromaticidad en la otra orgánica, habían visto el tropilio, cicloheptatrienilo, ciclopentadienilo, o sea, lo que se llama especies aromáticas no bencenoides. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, me imagino que sí. O sea, realmente la pregunta es retórica. Seguramente lo vieron, no se lo acordarán. Pero bueno. A ver, vamos de atrás para adelante. Ciclo, penta, 5, dien, 2 dobles enlaces, hilo, porque es el anión. ¿Sí? El ciclopentadieno, el compuesto madre, digamos, tiene la característica de que sus hidrógenos tienen una cierta acidez, cosa que en los hidrocarburos es rara. ¿Sí? Los hidrógenos de los hidrocarburos no presentan acidez. Pero bueno, el ciclopentadieno, por desprotonación, a cargo de una base fuerte, produce el correspondiente anión. ¿Sí? Este enlace se rompe en forma heterolítica, quedando sobre este carbono. Y tenemos el anión ciclopentadienhilo. Acá está la orbitalización, omitiendo los hidrógenos para que se vea lo que uno quiere ver. Y vemos que este sistema es cíclico, es plano. Cada uno de los carbonos, o 4 de los carbonos, aportan un electrón al sistema pi, y el otro carbono aporta el par electrónico que le quedó por desprotonación. Si hacemos la cuenta, 4n más 2, o sea, el número de electrones pi es 6, con lo cual n vale 1. Y el sistema es aromático, lo cual nos explica lo que se llama la driving force, o no me sale la traducción, pero ya me va a salir. Digamos la fuerza que hace que esta reacción ocurra. La fuerza impulsora, ahí está, vale. Esa es la fuerza impulsora de que esta desprotonación se dé. Si no, esa desprotonación no se daría, ¿sí? Yo puedo poner, no sé, el propeno, por no decir propeno justamente no, pero el eteno en presencia de una base fuerte y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no voy a ir a una especie especialmente estable. ¿Está? El ciclopentadieno, ¿es aromático o no? Es cíclico, podemos asumir que es bastante plano, o por lo menos dinámicamente plano, pero tiene 4 electrones pi. O sea, no es aromático. ¿Estamos? Cuando se desprotona, llega al sexteto pi. Por desprotonación origina una especie que sí es aromática, y esa es la fuerza impulsora de la reacción de desprotonación, que si no, no ocurriría. Bueno, bajemos al pirrol. Les decía yo que el pirrol es isoelectrónico con respecto al anión ciclopentadienilo, no más que el pirrol no tiene carga. Y si hacemos la orbitalización esquemática de lo que nos interesa, vemos que cada uno de los 4 carbonos aporta un electrón al sistema pi, mientras que el nitrógeno hace las veces de este carbono con carga negativa, aunque el nitrógeno no la tiene,
aporta 2 electrones al sistema pi. ¿Sí? O sea que los electrones libres del pi-rol no están para nada libres, están involucrados en el sexteto pi, y eso define lo que es un nitrógeno tipo pirrólico. ¿Sí? Es un nitrógeno que está aportando, al revés de la piridina que tomaba los electrones sobre sí, el nitrógeno tipo pirrólico está aportando, y eso lo ven cuando planteamos las estructuras resonantes, ¿sí? Vuelco el par de electrones hacia la parte carbonada, ahí empiezo a escribir todas las estructuras, y mirando vemos que en todos los carbonos, si miramos todas las estructuras juntas, hay una densidad de carga negativa, o sea, hay exceso de densidad electrónica. Fíjense que punto por punto es opuesto a lo que pasa con la piridina. ¿Qué va a pasar con la basicidad y la nucleofilia? Habíamos dicho que eso estaba relacionado, íntimamente relacionado con la capacidad de ceder un par de electrones. ¿Qué va a pasar con el nitrógeno tipo pirrólico? ¿Puede ceder esos electrones sin ningún costo? No. No, porque el costo es la aromaticidad del sistema. ¿Sí? Entonces esos electrones no van a estar disponibles, por estar involucrados en el sexteto pi, no van a estar disponibles ni para protonación, ni para un ataque nucleofílico a una especie deficitaria en electrones, un electrófilo. ¿Sí? Para terminar con nuestra clasificación de los tipos de nitrógenos y de los tipos de heterociclos, les decía yo entonces que si miramos todas las estructuras resonantes juntas, podemos decir que la parte carbonada, al revés de la piridina, opuesto a la piridina, en el caso del pirrol, la parte carbonada tiene un exceso de densidad electrónica, ¿sí? Y eso lo define como el prototipo del heterociclo pi excesivo. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que quedar absolutamente clara y que los va a ayudar muchísimo a comprender, no digo el 100% de todo lo que viene, pero un gran porcentaje de lo que viene. ¿Sí? Si eso está claro, lo demás se va a ir desprendiendo. Bueno, uno siempre va incorporando elementos nuevos, pero digamos que la estructura principal está sólida. Y obviamente siempre eso tiene una contrapartida. El que no sabe eso, puedo considerar que no sabe química heterocíclica, ¿sí? Si no tiene eso bien entendido. Bueno, acá tenemos los momentos dipolares, ¿sí? Tenemos la pirrolidina con un momento dipolar de 1,57, que se debe exclusivamente al efecto inductivo del nitrógeno, y acá vemos que el momento dipolar no es muy... sí, es distinto, o sea, no es muy distinto en magnitud, pero es distinto en su dirección. ¿Sí? En este caso el dipolo es parte carbonada a nitrógeno, y en este caso es nitrógeno a parte carbonada. Sí que hay una gran diferencia, aunque uno es 1,57 y el otro es 1,55, pero la dirección es opuesta. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de algunas de los aspectos que yo quería comentarles en esta parte de generalidades. Ya dijimos bastante sobre la parte de basicidad, sobre todo. Vamos a ver ahora simplemente, no va a haber nada demasiado nuevo. Tenemos la orbitalización de la piridina, el par solitario del nitrógeno en orbital sp2 perpendicular al sistema pi y por lo tanto no interactuando con el sistema pi, por lo tanto disponible para la protonación, en el caso que hablemos de basicidad, y también nucleofílico. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la piridina efectivamente se protona?
Piridina se protona en clorhídrico diluido, se protona en acético, no hace falta grandes ácidos, entre comillas. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar que el catión resultante también sea aromático, porque si no, la reacción muy probablemente no va a ocurrir porque va a haber un incremento demasiado grande en la energía, ¿sí? Volvemos a hacer nuestra cuenta. Cada carbono aporta un electrón. El nitrógeno sigue aportando el mismo electrón que aportaba aquí arriba antes de protonarse, con lo cual, nuevamente, cíclico plano cumple con la regla de Hückel. El catión piridinio es aromático también. ¿Sí? Acá tienen, la piridina es una base orgánica, tiene una basicidad aproximada a la de la anilina, más o menos, porque es un nitrógeno sp2, eso ya lo vamos a ver en detalle, pero es un compuesto básico y nucleofílico. Acá tienen el pKa. Una cosa sobre el pKa y la otra cosa sobre la ejercitación, que ya me la estaba olvidando. ¿Qué es el pKa de la anilina? ¿Qué equilibrio estamos analizando cuando hablamos del pKa de la anilina? Exacto, la desprotonación del ácido conjugado, ¿sí? Porque uno está acostumbrado a hablar de pKa de compuestos acídicos, del ácido acético, de los ácidos sulfónicos, ¿sí? Porque liberan un protón. Entonces es bastante obvio pensar en un equilibrio de disociación donde, por ejemplo, el ácido acético libera un protón en presencia de agua o de lo que sea, en el medio en el que esté ocurriendo eso, y hablar de pKa, que es el menos logaritmo de la constante de acidez. La constante de acidez, especie neutra, pasa a desprotonada. Ahora, cuando uno habla del pKa de la piridina, puede haber alguna confusión, porque está pensando que la piridina neutra va a liberar de algún lado un protón. Eso no va a ocurrir, ¿sí? Es lo que decía él, es la desprotonación. El equilibrio está considerado al revés, ¿sí? El piridinio, piridina protonada, a la izquierda, y la piridina sin protonar a la derecha. ¿Está? Entonces, por eso hablamos de pKa. Se puede también hablar de pKb, que es simplemente 14 menos el pKa. Pero bueno, les decía entonces, para que tengan un estimativo, que es una base de una fuerza análoga a la de la anilina. Vamos a ver qué pasa con las propiedades ácido-base del pirrol. Ya dijimos hasta el cansancio que el par de electrones libre no está libre, que participa en el sistema pi, forma parte del sistema pi, no está disponible para la protonación, y la protonación del nitrógeno destruiría la aromaticidad, el contenido energético del sistema se va muy para arriba, esa reacción no ocurre, ¿sí? El pirrol no es básico. Y de hecho, como ya veremos después, quizás muy rápidamente, en condiciones extremas el pirrol se protona en la parte carbonada. De eso vamos a ver. Pero digamos que para hacer la separación entre los dos grandes grupos de heterociclos, el pirrol no es básico. Bien, acá estaba, más cerca de lo que yo recordaba. Acá está los posibles sitios de protonación del pirrol. Fíjense que en el encabezado dice que esto ocurre en fase gaseosa, y eso tiene que ver con algo que veremos después. Ya pueden ir viendo que acá hay una flecha de puntos, acá hay una flecha cortada también, esta es la única flecha entera, o sea que la protonación básicamente va a ocurrir predominantemente en esta posición, ¿sí? ¿Por qué en fase gaseosa? La piridina se protona en acético, en clorhídrico, en fase acuosa, está todo bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que cuando el pirrol se protona pierde la aromaticidad, y esta especie, toda esta digamos, es muy reactiva, ¿sí? Al ser muy reactiva, por ejemplo, puede reaccionar con una molécula de pirrol que no esté protonada y ahí originar dímeros, trímeros, tetrámeros, polímeros, ¿sí? Por eso se hace en fase gaseosa en ausencia de interacciones intermoleculares. O sea, se protona de alguna manera, pero esa
molécula de pirrol, que ese protón no está, digamos, en condiciones en las cuales no interactúa con otra molécula de pirrol, no hay choques, etc. Es la única manera de mantener un pirrol protonado sin que empiece a haber lo que yo les digo, dímeros, trímeros, tetrámeros, empieza a reaccionar con otra molécula de pirrol y se forman incluso polímeros. Eso lo vamos a hablar después, era simplemente para que quedara claro por qué estábamos en condiciones tan especiales. Analicemos cada uno de los sitios de protonación y decidamos a dónde va a ir ese protón en estas condiciones especiales en fase gaseosa. ¿Cómo lo decidimos? Ustedes tienen una especie de la cual partimos y 3 posibles especies a las cuales podemos llegar usando el mismo protón. ¿Cómo se deciden, entre comillas, las reacciones orgánicas cuando puede haber distintos cursos de reacción? ¿Por la estabilidad de qué? La estabilidad del pirrol para las 3 reacciones es la misma, y es siempre la misma, pues es el mismo compuesto. El protón tendrá su estabilidad propia e inherente, que no nos cambia nada ni nos permite decidir absolutamente nada, porque es igual en los 3 casos. ¿Qué tenemos que mirar? El resultado de la especie, ahí está la diferencia. ¿Sí? Entonces tenemos que ver la especie que surge a raíz de la protonación. Obviamente, una reacción que ocurre hacia una especie más estabilizada siempre va a estar más favorecida, a pesar de que no es la reacción preferida del pirrol, pero va a estar más favorecida que la que conduce a una especie menos estabilizada, con mayor contenido energético, lo de siempre. Si protonamos sobre el nitrógeno, se acabó todo, ¿sí? Porque no puedo yo volcar estos electrones acá. ¿Por qué? ¿Con cuántos electrones me quedaría el nitrógeno? Si yo tuviera la idea de hacer ese desplazamiento. 2, 4, 6, 8, más 2 más. ¿Sí? El nitrógeno no expande su octeto, ni muchísimo menos. Tendrían que ser átomos tipo el azufre, el fósforo, etc. ¿Sí? Pero el nitrógeno no. Con lo cual eso es una configuración electrónica muy desfavorable. No va a ocurrir. Tenemos una especie que no está estabilizada por resonancia, lo cual se simboliza de esta forma. Si hacemos el ataque del protón en posición 3, podemos plantear estas 2 estructuras límite, o sea que tiene una cierta estabilización mayor que esta, pero si la protonación ocurre en la posición alfa, podemos plantear un mayor número de estructuras resonantes, ninguna de las cuales está especialmente desfavorecida. ¿Sí? Porque a veces se acuerdan que cuando una estructura está desfavorecida por algún motivo, en general se la tacha con líneas de puntos, lo cual significa que su contribución a las características del compuesto real es despreciable. ¿Sí? Estructura poco contribuyente significa eso. Poco contribuyente no describe al compuesto tal como el compuesto es, o al catión en este caso. No tenemos acá ninguna estructura especialmente poco contribuyente. ¿Sí? A pesar de que nos aparece un nitrógeno con carga positiva. ¿Por qué no lo marco como una estructura poco contribuyente o desfavorecida? Porque cuando uno escribe estructuras resonantes hay reglas jerárquicas, digamos. ¿Sí? Entonces, el tema de la carga es importante cuando no hay otros factores. Ese otro factor que es más importante que el tema de la carga es el hecho de que los átomos tengan el octeto completo o no. Los átomos como carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. ¿Sí? Ya después otros átomos más pesados, con más posibilidades de hibridación, con orbitales D accesibles, ya ahí la cosa se diluye bastante, pero para los que nos interesan a nosotros, carbono, oxígeno, nitrógeno, hay que considerarlo. ¿Sí? A los fines de la regla del octeto,
¿Cuántos electrones tiene este nitrógeno? ¿Cómo contamos? O sea, una manera de contar es para ponerle la carga positiva, negativa, 2 más, etc. ¿Sí? Lo que se llama balance de la carga formal. Y otra cosa es contar lo que tiene que ver con la regla del octeto, con la configuración electrónica, que incluye todos los electrones de enlace como suyos. Entonces acá tenemos 2 por este lado, 2 por este otro ya van 4, 2 por este van 6 y 2 por este van 8. Esto contando los fines de la regla del octeto. O sea que ese nitrógeno, si bien tiene carga positiva, tiene su octeto completo. Y eso está más arriba jerárquicamente que el tema de la carga. Cuando no hay cuestiones de octeto, entonces sí nos vamos a ver la carga. Pero si hay cuestiones de octeto, nos quedamos ahí. Por eso no marqué este nitrógeno positivo como una estructura poco contribuyente, desfavorecida o como la quieran llamar. Bien, seguimos con las propiedades ácido-base del pirrol, porque si bien el pirrol no es un compuesto básico, tiene una cierta acidez, ¿sí? O sea, tiene un NH, y ese NH en condiciones adecuadas, en presencia de una base lo suficientemente fuerte, puede disociarse. Y eso, digamos, si nos preguntaran, sin que hayamos escuchado lo que viene después, o lo que acabo de decir, si el pirrol es ácido o no, ¿qué pensarían? ¿Qué analizarían? Así como en la piridina, si nos preguntábamos, la piridina es básica, tengo los neuronas dadas vuelta, ¿la piridina es básica o no? ¿Qué fuimos a mirar? La estabilidad de lo que resulta de la protonación, en el caso de la piridina, ¿sí? El catión piridinio es aromático, o sea que por protonación no pierde la aromaticidad, con lo cual sí, es una base, se protona. En el caso del pirrol, si nos pregunta si el pirrol es ácido, si ese NH puede, por tratamiento con una base adecuada, disociarse, ¿qué tenemos que ir a mirar? La estabilidad del anión que va a resultar de esa desprotonación, ¿sí? Si va a perder la aromaticidad, si no la va a perder, etcétera, etcétera, ¿sí? Y fíjense que, nuevamente, los 4 carbonos contribuyen con su electrón pi, el nitrógeno contribuye con el mismo par no ligante, digamos, y ahora este era el enlace con el hidrógeno. El hidrógeno, el enlace se disoció, deja en forma heterolítica, dejando 2 electrones. Pero esos electrones, ¿dónde están? ¿Están interactuando con el sistema pi? No, están en un orbital sp2 perpendicular al sistema pi, con lo cual no se ven, entre comillas, no interactúan. Así que la especie resultante es plana, es cíclica y tiene sus 6 electrones pi. O sea que es aromática. No es que por desprotonación vamos a pasar a una especie que no sea aromática. Con lo cual la desprotonación va a ocurrir. Fíjense que el pirrol tiene un pKa de alrededor de 17, no es un ácido en el cual uno, si mete la mano, no es corrosivo, ¿sí? Puede tener otros efectos, pero digamos, no por la acidez. Y para desprotonarlo se necesita de una base relativamente fuerte. Bien, acá tenemos un heterociclo mixto, ahora que ya entendieron los nitrógenos piridínicos, los nitrógenos pirrólicos, la basicidad, la acidez, el efecto sobre la cadena carbonada, viene el imidazol. El imidazol es un heterociclo que tiene muchísima importancia biológica y en el campo de los fármacos, ¿sí? Hay muchos fármacos que contienen núcleos de imidazol modificado, y es un heterociclo, ¿cómo decirlo?, muy interesante porque contiene un nitrógeno piridínico y otro pirrólico. Y ese nitrógeno piridínico y el pirrólico están
en una posición relativa que hace que los efectos mesoméricos dadores y atractores se puedan ejercer en forma conjunta. ¿Sí? Hay una interacción entre los dos sitios. Si estuvieran uno al lado del otro, habría una interacción, pero por efecto mesomérico no se vería gran cosa. Si fuera un sistema de 6 eslabones, si estuvieran en posiciones relativas 1-4, tampoco podría, no, 1-3, perdón, tampoco podrían interactuar. Lo que sería una sustitución meta en el caso del benceno. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que se llama un sistema push-pull, que quiere decir capto-dativo. De push y pull de electrones. Empujar y tironear. No sé cómo. Bueno, un sistema capto-dativo para decirlo en español. Y eso lo vamos a ver cuando analicemos las características ácido-base en un segundo. Ahí está. Bueno, lo primero que miramos son estos datos ya conocidos. El imidazol tiene 2 pKa. Uno de 14, alrededor de 14, otro alrededor de 7. ¿Sí? El pirrol tiene un pKa de 17, mientras que la piridina tiene un pKa de alrededor de 5. O sea que el estar estos dos tipos de nitrógeno, pirrólico y piridínico, convenientemente ubicados dentro de un mismo heterociclo, evidentemente tiene consecuencias sobre sus características ácido-base. ¿Sí? Miremos, para empezar por algún lado, el comportamiento como ácido del imidazol. ¿Sí? El comportamiento como ácido lo enfrentamos con una base. Esa base abstrae el protón y se forma el anión del imidazol. Y si planteamos la estabilización por resonancia, que también puede implicar la parte carbonada, pero lo más interesante es el otro nitrógeno. ¿Sí? Si planteamos la estructura resonante, vemos que el otro nitrógeno puede tomar sobre sí la carga negativa, puede dispersar la carga negativa, porque es un nitrógeno piridínico. Empecemos con la estructura de la... A ver. Empecemos acá, empecemos con esta estructura, la de la derecha. ¿Sí? Se desprotona, este queda con carga negativa, este que era el nitrógeno pirrólico, por eso se desprotona. El nitrógeno piridínico, aceptor de electrones, ubicado en la posición adecuada, es capaz de deslocalizar la carga negativa del anión de forma muy eficiente. ¿Por qué no planteamos las estructuras resonantes que involucran a la parte carbonada? Son correctas, ¿sí? Uno podría plantear que este par de electrones se vuelca hacia acá, este par de electrones se vuelca sobre este carbono, y eso sería totalmente correcto y estaría bien. ¿Sí? Como resultado de esas otras estructuras que yo no estoy planteando, tendríamos una carga negativa sobre un carbono, básicamente. ¿Sí? Eso está mucho menos favorecido que una carga negativa sobre un nitrógeno por su electronegatividad. Acá hay exceso de electrones, con lo cual el octeto no nos preocupa. Miramos lo de la regla del octeto cuando hay defectos de electrones. Si no, cuando hay carga negativa, hay exceso de electrones, todos los átomos van a cumplir con la regla del octeto. No le damos, no analizamos eso. Bueno, entonces, ¿qué efecto tiene la presencia del nitrógeno piridínico sobre la acidez del nitrógeno pirrólico del imidazol? ¿Aumenta esa acidez o la disminuye? Podemos pensar dos cosas que son complementarias y se relacionan entre sí. Si me imagino el pirrol sin este nitrógeno de tipo piridínico y después me lo imagino con este nitrógeno,
Ya dijimos que el nitrógeno piridínico es atractor de electrones por efecto inductivo y mesomérico. Entonces yo tengo una especie aniónica, todo grupo capaz de deslocalizar esa carga negativa, ¿sí? Todo grupo atractor de electrones, me va a estabilizar la especie cargada negativamente. Esa es una manera de pensarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el imidazol se parecería a un nitropirrol. Entonces, un grupo nitro podríamos plantear una cosa bastante análoga, ¿sí? Bueno, ese nitrógeno piridínico se comporta como si hubiera en esa posición un CH con un nitro, porque es un nitrógeno atractor. Como consecuencia de eso, la presencia de un grupo o un sustituyente o lo que sea electronegativo, electroatractor, siempre aumenta la acidez. Si ustedes tienen un ácido acético o un ácido nitroacético, obviamente el nitroacético va a ser más ácido que el acético. Y ahí no hay conjugación entre los grupos. Si ustedes tienen un ácido benzoico y también lo comparan, digamos, su acidez con un ácido paranitrobenzoico, obviamente el paranitrobenzoico va a ser más ácido. Porque esa carga negativa, aunque no directamente, pero siempre, digamos, el atractor de electrones estabiliza las especies aniónicas. ¿Está? Entonces esa es una manera de pensarlo. Es como un pirrol con un atractor de electrones. Le aumenta la acidez. Otra manera de pensarlo es mirar la especie resultante y compararla con lo que sería la especie resultante en el caso de que hubiéramos partido del pirrol, ¿sí? Acá la deslocalización electrónica es mucho más importante, justamente por este carácter captodativo. Este nitrógeno capta electrones, este nitrógeno da electrones. Entonces, la especie que resulta de la desprotonación está mucho más estabilizada en el caso del imidazol, del anión del imidazol, que en el caso del anión del pirrol. Esa es la otra manera de verlo. A partir de la estructura del compuesto de partida o a través de la estabilización del producto de la reacción, que en este caso es una desprotonación, ¿no? Dos maneras de verlo, las dos están íntimamente ligadas, ¿sí? Cuando uno tiene que dar una explicación, cuando se les pide que justifiquen, etcétera, es mejor que se decidan por una de ellas, porque si no, a veces hay cruce y no terminan siendo ninguna de las dos. Deciden explicarlo por una, van por esa y se quedan con esa. Aunque en general, como en heterociclos aromáticos todo va a ser, o casi todo, estructuras resonantes, muy probablemente se les pida específicamente que escriban esas estructuras resonantes. Bien, vamos por el lado de la basicidad y ahora vamos a comparar al imidazol, su parte básica, que es el nitrógeno piridínico. Vamos a comparar entonces a la piridina con el imidazol, ¿sí? ¿Qué efecto tiene este segundo nitrógeno sobre la basicidad de este? Este sabemos que no es básico, que sus electrones están dentro del sistema pi, eso se sigue manteniendo, ¿sí? Entonces, bueno, protonemos donde, en el nitrógeno básico, y veamos qué pasa con si este otro nitrógeno va a interactuar o no, ¿sí? Fíjense la estructura resonante, límite que yo planteé. ¿Qué fue lo que pasó? Acá no están dibujados los electrones del nitrógeno pirrólico involucrados en el sistema pi, pero imagínenselos. Estos electrones se vuelcan hacia este enlace y estos electrones van a neutralizar, otra vez, van a neutralizar la carga positiva que se generó por la protonación, ¿sí? Bueno, este catión está más estabilizado que el catión piridíneo. No sé si notaron, también acá, que las dos especies son exactamente equivalentes. No podemos distinguir una de la otra. Si bien hay una secuencia lógica cuando uno las escribe, son indistinguibles. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Las dos estructuras resonantes límites del híbrido son indistinguibles. ¿Eso dónde pasaba?
Eso pasaba en el carboxilato, que yo me acuerdo, ¿no? Pero probablemente pasa en algún otro sistema también, pero me vino a la mente el carboxilato. Si el anión carboxilato, justamente los ácidos carboxílicos son tan ácidos porque el anión carboxilato está estabilizado con dos estructuras límite que son indistinguibles, ¿sí? Son totalmente equivalentes. Eso en resonancia es muy importante, ¿sí? Si son equivalentes, la delocalización es máxima. Bueno, entonces ya, si retomamos un poco los valores que teníamos como dato, podemos decir que, primero, que el imidazol es ácido y es básico, ¿sí? Podemos decir que es más ácido que el pirrol y también podemos decir que es más básico que la piridina. Eso se ve reflejado en los valores de pKa, si comparamos el pKa2 del imidazol con el de la piridina, y si comparamos el pKa1 del imidazol con el del pirrol. Bueno, estamos un poco pasaditos de horario. A ver. Bueno, vamos a decir una palabrita sobre tautomería sin extendernos demasiado, igual el material ustedes lo van a tener. Y antes de eso, me acabo de acordar de la ejercitación. Así como tuvieron una ejercitación de repaso de Orgánica 1 en la parte de integración de síntesis orgánica, a la cual no me voy a referir, porque no muchas personas la hicieron, lo cual las consecuencias se van a seguir viendo. Estamos preparando una parte de una ejercitación de repaso más corta para todo lo que sea sustitución electrofílica aromática, sustitución nucleofílica aromática, cálculo de la carga formal y regla del octeto. Yo les recomiendo que la hagan, porque eso les va a agilizar muchísimo la escritura de las estructuras resonantes, ¿sí? Esta es bastante más breve, lo que pasa es que también hay menos para repasar. En la parte de integración de síntesis había muchas reacciones para repasar. Así que bueno, eso les queda ahí. Cuando ya la haya terminado de corregir y cambiado un par de cosas, va a estar en el campus. Y les recomiendo que la hagan, en el caso de teórico no, porque yo realmente me detengo a explicar bastante, pero antes de iniciar, digamos, la parte de resolución de problemas y de seminarios. Les va a resultar mucho más fácil resolver todo si tienen eso, si repasaron eso. Unas horitas lo hacen, y de paso, si hay algo que no se acuerdan, sobre todo de la parte de SNR, que no han visto han visto solo en teóricos de Orgánica 1, con lo cual por ahí si no dieron al final la tienen un poco olvidada, simplemente la retoman, ven de qué se trata y van a tener muy facilitado todo lo que sea SNR en heterociclos. Bueno, vamos a hablar un poco de tautomería, porque la tautomería es un fenómeno que está muy presente en la química heterocíclica y que ayuda a explicar muchos fenómenos que ocurren en los heterociclos, ¿sí? Algunos de ellos de importancia biológica, ¿sí? Acá tienen realmente un ejemplo simplísimo de lo que es la migración de un protón y al mismo momento la migración de un enlace múltiple. En el equilibrio entre lo que es la especie conocida como ácido ciánico y el ácido isociánico. Ese es un ejemplo realmente muy sencillo, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para que uno pueda pensar que puede haber especies tautoméricas? El primero es que tiene que haber un hidrógeno que migre, ¿sí? Ese hidrógeno que migra tiene que ser un hidrógeno lábil. Para ser lábil, ¿qué quiere decir? Que es fácil de arrancar, entre comillas, ¿sí? Para eso tiene que tener una acidez apreciable, para lo cual, en general, va a tener que estar unido a algún heteroátomo atractor de electrones. Por otro lado, tenemos que tener un segundo grupo al cual pueda migrar ese hidrógeno, ¿sí? Porque si está solamente el hidrógeno unido a heteroátomo con su cierta acidez y qué sé yo, pero no hay otro sitio, no va a haber tautomería, no va a ser importante la tautomería, ¿sí?
Entonces muchos heterociclos tienen un segundo heteroátomo que puede captar a ese hidrógeno móvil, digamos. O sea, acá tienen el ejemplo más claro, o más sencillo, mejor dicho, es el caso del imidazol. Este hidrógeno, como ya hablamos, es débilmente acídico. Este nitrógeno es básico, con lo cual hay un equilibrio, esta vez no es resonancia, sino que es equilibrio entre las dos especies, que si el imidazol no está sustituido, son indistinguibles. No puedo distinguir una de la otra a menos que marque los átomos. Si hay un sustituyente, como el caso de este 4-nitroimidazol, el equilibrio, bueno, el sustituyente de nitro es un sustituyente que tiene un efecto en general fuerte. Sobre lo que sea, el efecto es fuerte, ¿sí? Porque es un atractor de electrones poderoso, por efecto inductivo, mesomérico, o sea que su efecto se va a hacer sentir. Fíjense que acá el equilibrio está desplazado. Si bien sigue habiendo intercambio entre las dos especies, la especie predominante es esta. Y eso tiene que ver con que en el 5-nitroimidazol, este protón, por estar el nitrógeno adyacente al carbono con un grupo nitro, ese hidrógeno va a ser más acídico, ¿sí? O sea, va a tener más tendencia a desprenderse, mientras que si el grupo nitro está a mayor distancia, ese hidrógeno va a tener un poco menor tendencia a desprenderse, ¿sí? Entonces va a quedar más fijo en esta posición y en esta situación que en esta, donde lo primero que tiende a hacer es a desprotonar. ¿Está? O sea que puede haber un desplazamiento por efecto del sustituyente, sobre todo con sustituyentes que tengan efectos fuertes, ¿sí? De hecho, este compuesto no se llama ni 4-nitroimidazol ni 5-nitroimidazol, se llama 4, entre paréntesis, 5-nitroimidazol. ¿Por qué? No podemos tener esta especie en una botella o en un frasquito y esta otra especie en el otro frasquito, porque inmediatamente, aunque pudiéramos separarlas, lo cual no es posible, van a empezar a interconvertirse hasta llegar a un equilibrio donde va a predominar el 4-nitro. ¿Sí? Esa es la diferencia con la resonancia. Pero, obviamente, tengan en claro que no pueden tenerlos separados. Tienden a equilibrarse, la velocidad muy rápida. ¿Qué esperan ver en el espectro de RMN del 4-5-nitroimidazol? En el protónico, por ejemplo. ¿Cuántos tipos de hidrógenos tienen? Este no lo dibujé, pero está. 1, 2, 3 y basta. ¿Cuántas señales se ve? Bueno, en el otro tienen 1, 2, 3, listo. 1, 2, 3. ¿Cuántas señales esperan ver? Más allá de la multiplicidad, de constante de acoplamiento, no importa. El intercambio es rápido. Es rápido para la escala de tiempo del RMN. O sea, es rápido en comparación con lo que dura un experimento de RMN y los tiempos que están involucrados. ¿Cuáles son las posibilidades? 3 señales, 6 señales. Si yo digo que el equilibrio es más rápido que la escala de tiempo del RMN, quiere decir que el RMN no los puede ver como distintos, porque mientras los está mirando, se están intercambiando. ¿Sí? 3 señales. ¿Sí? Como consecuencia del intercambio de este protón, va a tener algo parecido a lo que son los NH, los OH, etc. ¿Sí? Van a haber 3 señales, pero los picos van a estar ensanchados. Justamente porque, entre comillas, no se quedan quietos los átomos en una determinada situación, bajo los ojos del RMN, como para que en la foto salgan las dos especies. Bueno.
Bueno, esto lo pueden mirar solitos, sobre todo si están aburridos, pueden tomar la purina y empezar a mirar un poco. Esto es simplemente más de lo mismo, es un heterociclo más complicado, es una de las bases de los ácidos nucleicos, pero lo distinto con respecto a lo anterior es que no solo, digamos, tanto el dador como el aceptor, si lo podemos llamar así, pueden estar dentro del heterociclo o pueden estar formando parte de un sustituyente. ¿Sí? Acá tenemos el hidrógeno con densidad positiva, está como sustituyente del heterociclo. ¿Sí? Este tiene una cierta acidez, es un hidrógeno tipo fenólico, y este nitrógeno piridínico tiene su basicidad, con lo cual puede haber un equilibrio tautomérico que implica sí o sí la movilidad de este hidrógeno y el consecuente corrimiento del doble enlace. Si no, no es que tienen que estar todos los grupos adentro del heterociclo, pueden ser sustituyentes. Lo de abajo lo miran, ya les digo, y paramos acá. Paramos acá porque ya estoy un poco bastante pasada de hora. Bueno, como les decía, en cuanto esté lista la ejercitación, la vamos a poner en el campus. Y les recomiendo fuertemente que la hagan. Aunque parezca mentira, porque uno dice voy a perder el tiempo haciendo esto, etcétera, etcétera, es ganar tiempo. Porque después todo lo demás va a ser mucho más fácil.